Bien, pues el día de hoy quiero platicarles y quiero hablar con ustedes sobre algo que Dios ha puesto en mi corazón durante un tiempo. Les voy a decir la verdad, esta prédica tiene años que la hice. Y la hice para otro momento, en otro lugar, en otro proceso. La hice cuando nos tuvimos que mudar fue en abril, en ese tiempo, y nos tuvimos que mudar de iglesia, nos tuvimos que ir de Villa de Cortés, nos cambiamos aquí a la Doctores, y después de la Doctores nos venimos para acá. Pero la hice porque a veces es muy difícil cerrar ciclos. A veces no queremos soltar lo que tenemos o lo que Dios nos dio. Es algo muy importante. Lo que tú tienes es algo que Dios te dio. Eso es el primer pensamiento en tu cabeza. Tú tienes algo porque Dios te lo dio. Porque Dios ha sido bueno. Porque como dije al principio en la oración, no nos merecemos nada más que la muerte. El pago del pecado es la muerte, dice la palabra. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos ha tomado, nos ha limpiado, ¿sí? Nos limpia, nos baña, nos seca y nos pone en un lugar privilegiado que es su corazón. Y aunque tenemos batallas y tenemos cosas que pasar en la vida, esas cosas que tenemos que pasar en la vida es para acrecentar nuestra fe. Y eso es algo que tenemos que ver y que tenemos que caminar con eso. Y he aprendido yo también en eso. No les voy a decir que yo aprendí esto el primer año que estuve con Jesucristo de Romano. El primer año que estuve yo con Jesucristo de Romano, yo decía, ¿pero por qué? Volverme cristiana fue peor que cuando andaba yo en el mundo. ¿Qué pruebas? ¿Qué fue lo que hice? Estoy pagando mis pecados. Y te voy a decir, no es cierto. Lo que sucede es que vas creciendo. Y Dios te está haciendo crecer poco a poco, crecer en fe, crecer en lo que es fortaleza, en temple. Si ustedes me hubieran conocido antes, hubieran sabido, todavía quizá por algunos conocieron a Liliana, que le decían mi alma y se ponía como loca y se enojaba y decía y cortaba cabezas. Y hoy por hoy no puedo decir que ya soy la maravilla andando, pero sí creo que Dios ha hecho muchas cosas en mi temple, en mi carácter. Y también lo ha hecho en ti. Entonces, te voy a decir algo. Sí, hay cosas que tenemos que ver como un crecimiento. Pero hay otras cosas que también tenemos que dejar atrás. Porque ya sucedió, porque ya pasó, porque ya se cerró un ciclo. Porque tienes que ser lo suficientemente manso y sabio para saber qué es lo que tienes que dejar atrás. Porque no puedes seguir pensando. ¿Se acuerdan aquella prédica en el aniversario de este año que está pasando? No puedes entrar a la tierra prometida con un pensamiento de esclavo. Y el que no cierra ciclos, el que no cierra puertas, es un pensamiento de esclavo. Tiene un pensamiento porque va arrastrando todas las cosas que no te van a llevar a nada bueno. Mira, mañana va a volver a salir el sol, como hoy. Mañana a lo mejor te vas a quedar en tu cama echadote todo el día, por eso es un día diferente. Pero pasado mañana los que ya tienen que trabajar van a tenerse que levantar nuevamente temprano, van a tenerse que bañar a las 5, 4 de la mañana, 6 de la mañana, y van a tener que irse a trabajar. Y van a tomar el mismo metro, y van a tomar el mismo camión, o se van a subir al mismo coche. El cierre de año es una cuestión simbólica. La verdad, porque mañana va a ser igual, va a ser el mismo día. Y cada día trae su afán, dice la palabra. Y tienes que soltar, porque tienes que tomar que esto es una línea nada más. Decían algunas personas que conozco dentro del Face y que hay una chica que es hija de una pareja, de una amiga. Y ella dice en su Face, dice, vete ya 2017.
Perdió 5 personas en este año. Este año murieron 5 personas allegadas a ella. Qué difícil es. Dice, vete ya 2017. En realidad te voy a decir algo, en cuestión de si ya nos vamos a los números, a las matemáticas. Este año no se cerraría hoy en la noche. Por eso hay años bisiestos y por eso hay años que no son bisiestos, porque tienes que ir acomodando los días. No está correcto nuestro calendario, pero no nos vayamos a ese punto. Lo que quiero decirte es que es una cuestión simbólica. Y así como una cuestión simbólica, Dios te lo pone como para que diga, ya suelta, por lo menos el último año, por lo menos el último día de que ya suelta, chale, ¿no? Te hizo algo en febrero y lo vienes arrastrando marzo, abril, mayo, junio, julio, ya 31 de diciembre, ya suelta. Y eso es lo que te quiero venir a decir hoy. Tienes que aprender a cerrar ciclos. Eso sí, te voy a decir algo que venía pensando, veníamos para acá, y venía yo pensando en la prédica, y venía yo pensando y diciendo algo. Señor, que nunca perdamos el recordatorio, no para que lo cargues y lo jales, pero eso sí, antes de que te predique esto, te voy a decir algo. Nunca pierdas el conocimiento de dónde te sacó Dios. Eso nunca lo pierdas. No, ya se cerró el ciclo, ya. No, o sea, ya olvidado, ya soy una nueva criatura, y entonces levantas tu ego o levantas tu vanagloria. Nunca pierdas de vista de dónde Dios te sacó. No para como los de AA, perdón por los de AA, pero para que se estén lacerando, ay, por de vida. No para eso, sino sencillamente para vivir agradecido a Dios. Para vivir agradecido, no para andar causando penas y molestias, no, sino para vivir agradecido a Dios, para saber, ¿sí?, de dónde Dios nos sacó, y para saber que no depende de ti, depende de Él. Y quizá el próximo año pueda yo predicar algo con respecto a esto, y te lo voy a mencionar. Algunas veces tú dices, yo quiero cerrar el ciclo de mi pie lastimado. Yo quiero cerrar el ciclo de mi pie malo, de mi pie. Yo estoy mucho tiempo parada y en las noches a veces las piernas me duelen mucho. Entonces yo quiero cerrar ese ciclo, dejo afuera toda enfermedad y dejo afuera todo. Bueno. También hay que ser no nos vamos a ir como esos cristianos en donde quiere el pastor que tú seas perfecto por el Señor, y si no lo eres, entonces tú eres el que está teniendo un problema, tú eres el falta de fe, tú eres el que estás haciendo mal las cosas, porque Dios te quiere perfecto, Dios te quiere reluciente y brillando. No, te voy a decir algo, no es que Dios no te quiera, lo que pasa es que Dios va a poner en ti un aguijón en la carne. Siempre va a poner un aguijón en la carne para que tú puedas saber de quién dependes. A Pablo le puso creemos todos que tenía un problema con los ojos, y le ha dicho, te he pedido 3 veces que me sanes y no me has sanado. Y dice, gózate en tu debilidad, porque en esa debilidad es donde yo soy fuerte, le dice el Señor. Hay veces que también se vale ser débiles, y se vale, pero se vale en la gracia de Dios, se vale en la paciencia de Dios, se vale no renegando y no diciendo las cosas que no queremos, no, se vale sabiendo de quién dependemos. Yo dependo de Dios. Yo sé que a mí me hicieron una operación cuando tenía 30 años. Tengo 47, tengo 17 años que me hicieron una operación en la espalda. A raíz de esa operación mi pie quedó así, yo caminaba así, arrastraba, era terror de las hormigas. Con uno los arremontaba y con otro los pisaba. Entonces yo no podía caminar bien.
Pero el Señor, ¿cómo lo tomé esto? En ese entonces estaba yo empezando en la fe y dije, yo esto lo tengo que tomar como un crecimiento. Esto es un aguijón. Y siempre, desde los 30 años yo ya no pude correr, ya no pude treparme a cosas altas, me cuesta mucho trabajo subirme a una silla, o sea, ya no pude hacer muchas cosas. Y dije, esto es para que yo siempre recuerde que dependo de Dios. Soy funcional y de hecho a la fecha hay veces que no te vas a dar cuenta, voy a caminar muy bien, hay veces que sí voy a cojear, pero hay veces que voy a caminar muy bien, depende de lo cansada que esté. Sin embargo, Dios me dice, eso es un aguijón en la carne. Y yo le digo a mi Dios, yo sé que dependo de ti. Cada movimiento, cada paso que yo doy es permitido por Dios en su misericordia a mi vida. Los doctores me dijeron, es un milagro que usted esté caminando, usted debería de estar en una silla de ruedas. Entonces eso yo tengo en mi mente eso. Yo cerré el ciclo del dolor, porque hubo un momento de mucho dolor, hubo un momento de que te tuviste que acostumbrar a caminar mal, de que no me podía agachar. Tienes un proceso. Pero después de eso, sabes que la misericordia de Dios es para siempre. Y tienes que cerrar ese ciclo. Tienes que cerrar esa puerta. Y recordar ese evento en tu vida como algo que te hizo crecer. Y como algo en donde Jesús tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de ti. Y de hablarlo como testimonio. Hoy yo lo hablo como testimonio, no lo hablo de, me tuve en una cama un mes y después tuve que caminar con caminadora. No, yo lo hablo por testimonio porque sé que hoy Dios me levanta. Hoy a lo mejor estás pasando por algo difícil en tu vida. Tienes que saber que va a haber un momento en donde tienes que cerrar ese ciclo, tienes que cerrar esa puerta y se va a abrir otra. No sé qué pasó en este año. Posiblemente terminaste una relación. O a lo mejor una relación de amistad, no nada más una relación de pareja, una relación de amistad. O a lo mejor alguien te hirió, alguien te lastimó. Quizá tuviste una enfermedad que dejó una secuela. No lo sé, pero tienes que saber que existe un momento, que espero que sea hoy, en donde tengas que cerrar esa puerta y cerrar ese ciclo para darle paso a las cosas grandes y buenas que tiene Dios para ti, porque Dios siempre tiene cosas grandes y buenas. Y precisamente, vamos a Eclesiastés 3, del 1 al 8, y Eclesiastés es muy conocido 3, porque mucha gente lo dice, todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Eclesiastés habla de que todo tiene su tiempo. Tiempo de amar, tiempo de levantarse, tiempo de tirarse, tiempo de todo absolutamente. ¿Quién lo tiene? Eclesiastés. ¿Ya lo tiene? ¿3 qué? 3, 1 al 8. ¿Sí? ¿Todavía no? ¿Nadie lo tiene? ¿Nadie dice amén? Jesús dice amén. Amén. Para todas las cosas avisas son, y para todo lo que se requiere debajo del cielo, tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Hay un tiempo para todo. Cuando estás en guerra, bendito el Señor por la guerra, donde a veces tenemos que estar. En donde estás en paz, bendito el Señor por la paz que en este momento gozas.
Cuando hay enfermedad, dices, bendito el Señor, porque el Señor me va a sacar de esto, porque me va a dar fortaleza, porque me va a levantar. Pero también vamos a bendecir, por supuesto, cuando tengamos la sanidad. Cada momento que hemos pasado en este año y en los años anteriores son de bendición. ¿Por qué no son de bendición? No, Liliana, yo tengo un momento muy triste en mi vida que no puedo ver qué bendición sea el hecho que mi padre haya muerto o que mi madre haya muerto. Las muertes a veces son las más difíciles de poder procesar en tu cabeza. O no sé por qué estoy teniendo esta enfermedad que me tiene postrado en una cama, o no sé. Y ese momento yo no puedo decir bendito Dios. ¿Por qué no podrías decir bendito Dios? Hay momentos que todos hemos pasado, cada quien en su momento y cada quien a su medida. Hay personas que la verdad dices, oh, qué bárbaro, ¿no? O sea, qué fuertes pruebas están teniendo, está él trabajando. Y a veces volteas a ver tu vida y dices, no, la mía es de risa. Mis pruebas son de risa. Te voy a decir algo, cada quien en su momento y en su tiempo y a su manera. Cada quien a su nivel. Cada quien entiende de la manera en que Dios sabe que vas a entender. A grandes necios, grandes pruebas. ¿Sí? Te lo digo porque, bueno, yo también he sido muy necia. Pero Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y quiero que grabes esto en tu cabeza. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo de guerra y el tiempo de paz lo hizo hermoso. El tiempo que no fue tan hermoso para ti porque fue una pérdida o porque fue algo que hiciste mal, perdiste tu negocio, perdiste a tu familia o perdiste, no sé, un amigo, etcétera, cometiste un error y perdiste algo. Ese momento, de todas maneras, tienes que verlo con los ojos como Dios los ve. Todo, te voy a decir algo, si tú no tomas ese momento difícil para crecer, entonces el diablo se está carcajeando porque logró su objetivo contigo. Logró su objetivo contigo. Los hijos de Dios tomamos las obras del diablo y las convertimos en bendición, en testimonio, en crecimiento y en fe. Amén. En fortaleza. Porque Dios no nos dio, y traigo ese versículo desde hace semanas, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no somos cobardes ante la prueba. A lo mejor sí se nos hace chiquito el estómago, digo a cualquiera, pero sabes que en el momento tienes que tomarlo. Vive tu proceso. No te estoy diciendo ya en el momento ya tienes, no, todo tiene un proceso, pero que el proceso sea para bien, para vida y para paz, que no sea para destrucción, que no sea para maldición, porque entonces el diablo dice, yes, yo lo hice, que no sea para bajarte el ánimo. Para entonces ya no vengo, entonces ya no voy a la iglesia, entonces ya no oro, entonces ya no quiero, y te alejas, y eso es lo que quiere el diablo. Y entonces ahí ganó la batalla él. Deja que Dios gane la batalla. Y dile al Señor, no sé lo que está pasando en este momento, me estoy volviendo loca tratando de pensar por qué, en qué momento, qué fue lo que pasó, pero ¿sabes qué? Yo sé que todo lo que hay en el cielo, bajo el cielo y sobre la tierra es para tu gloria. Y quiero tomar esto para tu gloria. Dame la sabiduría, la mansedumbre de corazón, para que sea para tu gloria. Hubo un proceso que vivimos aquí con Marce en terapia, que me abrió el panorama muchísimo. A lo mejor tú estuviste en ese proceso, estuviste en esa sesión,
y te puedes acordar que platicamos y tú dirías, pero ¿qué fue lo que abrió tu corazón, Liliana? Así, o sea, ahora sí que las cosas que se platicaron o las cosas que se hablaron fueron como muy generales sobre el perdón, porque estábamos hablando sobre el perdón, fueron muy generales. Yo no me quedo con esa sesión, cerrada la sesión y me voy. O sea, yo creo que es algo que tienes que seguir trabajando, porque Dios te permite vivir cosas porque necesita Él que tú aprendas cosas. Y yo me quedé con eso y le di tantas vueltas a esa sesión, tantas vueltas, de verdad, o sea, me pasé semanas con esa sesión en mi cabezota. ¿Y qué fue lo que pasó? Al final lo que pasó es que Dios me dijo, o sea, tienes que dejar, soltar, cerrar, tienes que hacerlo. Y mira, que no es la primera vez que Dios me lo dice muchas veces, ¿Y sabes por qué? Porque nos enfrentamos a esto todos los días. Todos los días tienes que soltar, perdonar y dejar a la señora que te aventó en el metro. ¿O no, Anita? La que se te recarga, ¿no? Y se va quedando dormida encima de ti. Eso me lo ha contado Anita. Yo tengo que soltar y dejar al niño que tronó media hora petardos fuera de mi casa y mis perros estaban locos. Tengo que soltarlo. Tengo que dejarlo. Tengo que soltar, te voy a decir algo que pasó. Acabamos de comprar un coche, bendito el Señor, y el día fuimos al cine, Emma, y cuando regresamos, el coche está impecable, es nuevecito, y cuando regresamos del estacionamiento, el coche tenía un rayón en toda la parte de enfrente del, pregúntale a Muso cómo me puse. Y tengo que soltarlo, y tenía ganas de agarrar a alguien y matar a alguien, porque el coche está nuevecito, ¿sí? Brilla. Y yo tenía que soltarlo, y porque todos los días tienes que soltar a mamá que te llamó la atención, y tienes que soltar al hermano que agarró tus tenis y se los llevó, y tienes que soltar a tu hijo que te sacó la lengua en lugar de decirte sí mamá, y tienes que soltar a tus estudiantes cuando no están queriendo hacer las cosas como tú quieres, o sea, tienes que soltar a todo el mundo, y es un proceso, es un trabajo constante. Entonces también eso es algo, y ahorita todo te lo estoy diciendo así en pedazos y lo vamos a reunir todo. Lo que te quiero decir es que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero eso depende mucho de cómo nosotros lo podamos tomar y lo podamos analizar y lo podamos hacer de nosotros. Eso depende mucho. Dios te está dando algo porque es hermoso en su tiempo, pero tú dices, ¿la muerte de alguien? No. La señora que se me empujó de metro, no. El cuate que todo es hermoso en su tiempo. Y hay veces que nos cuesta mucho trabajo aprender a soltar las cosas. Y mi proceso es, ¿pero por qué? ¿Pero por qué dejaste que dañaran el coche si tú me lo estás dando? ¿Y por qué me lo estás dando? O sea, y ya sabes, ya la relación con él. Y hay un momento donde te das cuenta, donde dice, yo te lo doy y yo te lo quito cuando yo quiera. Y yo te lo repongo cuando yo pueda y cuando quiera y cuando tú puedas aceptarlo. Y si te pones así por un coche, entonces mejor no lo tengas, porque si te pones así por alguna cosa material, entonces me dio una regañiza de mi tamaño, porque también a mí Dios me regaña, ¿no? Y entonces digo, está bien, ya. Afortunadamente el papá de Norma le hizo ahí y ya le está quitando poco a poco, le estamos quitando el rayón, ¿no? Entonces, la verdad es que dices, son cosas materiales. Tienes que aprender a soltar y a darle su equilibrio y su valor a cada cosa. Bueno, primer punto entonces. Te voy a dar los puntos, ya te dije más o menos todo, pero te voy a dar el primer punto. Primer punto, toma conciencia de que un ciclo se está cerrando. ¿Esto qué quiere decir? Que afrontes lo que Dios está haciendo en tu vida. No te escondas, no te enojes,
No te salgas del WhatsApp porque ya no te gustó. Y porque igual dije que la vea por el video. O sea, espérate. Dios está pasando. Hacemos muchos berrinches, muchos. Y creemos que Dios se va a mover con nuestros berrinches. Y mira, Dios se carcajea de nuestros berrinches. Nada más mueve la cabeza y dice, ay, Lilian, otro berrinche. Afronta lo que Dios está haciendo en tu vida. Puede ser doloroso, pero ten por seguro una cosa: no es para mal. Cambia tú. Acá, tienes que cambiar esto. No es para mal. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Eso lo dice la palabra. Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios no es malo. Dios no te castiga. Dios lo que nos hace es darnos una reprimenda. O sea, Dios nos dice, por aquí no, es por acá. Te dije que no te fueras por ahí. Porque Dios corrige a sus hijos, ¿no? Dios no es un padre como esos que hay muchos actualmente. Nos contaba un señor que su muchacho sacó un coche de 200 y tantos mil pesos y lo chocó al tercer día, pérdida total, y estaba feliz el muchacho porque ya le iban a comprar otro coche. Dios no es así, Dios no es eso del mal padre, ¿sí? Dios es un Dios bueno, es un padre correcto. Dios tiene planes de bien y no de mal. No solamente tenemos que decir que vivimos por fe, tenemos que demostrar que vivimos por fe. La fe se demuestra, es igual que el amor. La fe se demuestra con obras, porque si no, ¿es fe qué? Muerta. Es fe muerta. La fe se demuestra con obras, con la manera de pensar, con la manera de cambiar tu mente y tu corazón. De esa forma es como vamos aprendiendo a hacer las cosas. Es como un hábito. Es un hábito. Si tú estás habituado a estar refunfuñando por cada prueba que pasas, te voy a decir algo, te la vas a seguir así forever and ever. Y entonces, ¿qué va a pasar? No vas a crecer en fe. La fe también se demuestra, y la fe tiene que ser con testimonio. Si estás pasando por un momento doloroso, dices, Dios tiene una razón por esto. Tiene una razón. Y ahorita no la entiendo porque mi dolor no me deja ver qué es lo que está pasando. Pero Dios tiene una razón. Déjame entender. Porque a veces somos tan razonables nosotros, hay algunos que somos muy razonables y necesitamos muchas razones para poder entender. Entonces, fíjate, Dios es tan bueno que hasta conoce nuestro corazón y nuestra mente. Y nos va dando como que gota a gota cada una de las cosas que necesitamos. Entonces, el primero es, toma conciencia de que un ciclo se está cerrando, afronta lo que Dios está haciendo en tu vida. Puede ser doloroso, pero no es para mal. El segundo punto es, analiza el ciclo que se cierra. Ya te dije hace rato, si tú no analizas lo que Dios está dejando que pase en tu vida, es porque entonces le vas a dar cabida al enemigo. Y va a entrar y va a poner en ti resentimiento. Va a poner en ti, va a sembrar una semilla de resentimiento, una semilla de amargura, una semilla de rencor, de coraje, de malos pensamientos, de lo que tú quieras. Y entonces, ¿qué? O de flojera. ¿Ya para qué? ¿Para qué voy? ¿No se ha pasado? A lo mejor no es resentimiento, a lo mejor no es nada. Con tu familia, en esta Navidad, estuvieron pasando muchas cosas en el radio sobre que cómo vas a enfrentar al primo al que le prestaste dinero en enero de este año y no te lo ha pagado. Y ahora, se hace el que nunca contesta el teléfono y nada. Y en diciembre, pues te va a tocar sentarte a la mesa con él. Y entonces es el momento en el que vas a hacer un relajo. Estuvieron pasando todo eso y fue muy bueno saber que de verdad hay veces que tienes que dejar y tienes que soltar cosas, muchas cosas, para que tu paz sea lo más importante en tu vida. Entonces analiza el ciclo que se cierra, porque si no lo analizas, te digo una cosa, vas a volver a pasar por lo mismo. Pero si el año pasado me pasó, pues mamita, ¿qué te digo?
¿Qué te digo? Que probaste año, tienes que volver a pasar por él. Yo tengo cosas, de verdad, hay eventos en mi vida que se repiten. Y digo, y me vuelvo a enojar de la misma forma. Chihuahua, ¿qué no aprendo? ¿Qué es lo que no estoy aprendiendo, Señor? Llevo años con este lastre. Y digo, no, ahora sí ya lo solté, ahora sí ya no pasa nada, ahora sí no importa nada. Y de repente, ¡pum! O sea, y ahí es donde te das cuenta que no has pasado de año en ese punto de tu vida. Entonces, tienes que sentarte a analizar esas pequeñas cosas, esos pequeños momentos. Tienes que sentarte a analizar. Analiza el ciclo que se cierra. Es importante tomar conciencia de las cosas que sucedieron. No te preguntes por qué, porque esa es una pregunta que posiblemente ni siquiera vas a tener una respuesta. Pregúntate para qué. ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que está sucediendo para que yo pueda ser más maduro, con más templanza, con más rapidez de soltar y de perdonar, con más cosas? ¿Para qué es esto? ¿Sí? Dice, algunas veces no tenemos todas las respuestas, pero tenemos que analizar qué hicimos bien qué hicimos bien y qué nos llevó a los errores. Echarle la culpa a los demás no es la manera de crecer. Pero aunque lo diga, a mí se me hace muy fuerte esta palabra que voy a decir, pero eso es de mediocres. Se me hace muy fuerte porque que te digan simple, pusilánime, lo que es yo, inepto, se me hace muy fácil, pero que te digan mediocre es de verdad, o sea, es ofensivo para mí, no sé para ti, pero la mediocridad es el pensar que tú no tienes culpa de nada, tú no tienes responsabilidad de nada, todo lo malo son los demás, todo lo malo es aquel. El primer paso para tener una recuperación de lo que sea y para tener el perdón de Jesucristo es el arrepentimiento. Y antes del arrepentimiento es darte cuenta de lo que hiciste mal. Si tú vienes a Cristo diciéndole, pues mira, yo te necesito, pero no sé por qué, porque la verdad, soy bien buena gente. Yo no hice nada, nunca malo, nunca me drogué, nunca tomé de más, nunca hice esto, nunca hice lo otro. ¿Sabes qué? Pero pues bueno, no funciona así, no funciona. Tenemos que aceptar el error, tenemos que aceptar nuestros errores y saber qué es lo que debemos modificar, porque ahí es como vamos a analizar. Primer punto, entonces, después de eso, el segundo punto es, tienes que saber en qué estás mal, tienes que ser humilde de corazón. El coraje a veces no te deja ver que tú también tienes responsabilidad sobre eso, ¿sí? Cuando tú aceptas entonces tus errores, tú vas a afrontar tus errores. Y a veces una disculpa puede ser tan difícil, pero te digo algo, la primera vez va a ser difícil, la segunda va a ser menos difícil, la tercera va a ser un poco menos y la cuarta va a ser mucho más natural. Pero el primer paso es el difícil, el primer paso. Libertad significa eso, dar el primer paso a poder ser ese humilde que Dios sabe que puede serlo. Me estoy imaginando, ahorita llega a mi cabeza, no sé, un elefante. Llega a mi cabeza un elefante que está amarrado con una soga en su pata a una alcayata, ¿cómo se le llama? Eso que lo ponen en el piso. Y está amarrado. Y cuando tú lo sueltas, el primer paso es difícil, porque el elefante está acostumbrado a estar ahí parado y tiene miedo de moverse. Dar el primer paso le va a dar el conocimiento de saber que está libre y que puede seguir dando otro paso y otro paso y otro paso. Me imagino que Dios ha puesto esa mentalidad ahorita en mí, porque pienso que es como si Dios nos dijera que tú eres un elefante, que yo soy un elefante. Tenemos un gran poder y fuerza en el Señor Jesús,
en su sangre. Tenemos un gran poder en el perdón. El tamaño del elefante es el tamaño del perdón que tenemos en cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Tuvimos un grillete que se llama sociedad, que se llama familia, que se llama, no sé, educación. Algunos recibieron esa educación. No. El que perdona es débil. El que perdona es débil. Y el que habla y el que dice, te perdono, bueno, es todavía más débil. Es exponer tu debilidad. Ese es un grillete, es una soga que te tiene. Jesús vino a romper esa soga. Y el primer paso te va a costar trabajo, te va a doler y vas a decir, tengo que pedir perdón. Pero créeme que cuando des el primer paso, dice que, y estoy parafraseando, las cosas de Dios no añaden con él tristeza. Cuando tú des el primer paso de pedir una disculpa, va a ser difícil, pero una vez que lo hagas, el Señor va a poner en ti una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es donde se cumple la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y vas a decir, wow, creo que hacer esto es bueno. Y vas a dar tu segundo paso, el día que te vuelvas a equivocar. Porque nos vamos a seguir equivocando, ¿sabes? Somos personas con errores, somos personas que al final de cuentas nos podemos equivocar. Pero lo importante es que sepamos en qué nos equivocamos para ya no volvernos a equivocar. Porque si no, pues ya nomás la agarramos de puerquito, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, tienes que crecer con cada ciclo que se cierra. Tienes que analizarlo y tienes que crecer. Porque no puedes dejar que la vida pase por pasar, por favor. Tienes que crecer. Corremos el riesgo de cometer los mismos errores, pero también tenemos la gran oportunidad de no cometerlos. Y a eso se le llama sabiduría. Sabiduría. Y si estás tomando apuntes, toma Proverbios 8, del 8 al 9, si es que estás tomando apuntes. Y Proverbios 4 del 10 al 11 para completar esto que te estoy diciendo. Proverbios 8 del 8 al 9 y Proverbios 4 del 10 al 11. El tercer punto es, y el último, porque nada más son 3. El tercer punto para poder cerrar un ciclo, conforme a la palabra de Dios, no conforme a la psicología, etcétera, etcétera, es conforme a la palabra de Dios, es perdonar. Es lo más difícil. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es también perdonar. Tú dices, bueno, pues pido perdón. Bueno, ya perdóname, ya. ¿No? Pero perdonar está aquí. Y solo tú lo sabes. Tu bocota puede decir, ya perdoné. Pero tu corazón, todavía demuestras que no es así. Y eso es entre tú y Dios, ¿sabes? Porque a mí me puedes decir, ay, era muy buena gente. Oye, pero habló mal de ti. Sí, pero no importa. Una buena persona, no te preocupes. Puedes hablar así, pero en realidad adentro, cada vez que te menciona su nombre, se revuelve todo y casi vas al baño a vomitar verde. ¿Sí? ¿Y qué pasa? O sea, es entre Dios y tú. Porque Dios se queda viendo y dice, aquí quieres engañar. Puedes engañar a todos los que están alrededor de ti, pero a mí no me puedes engañar. Y el perdón es eso que Dios sabe y sabe de ti en tu corazón. El rencor es una semilla que trae consigo fruto de amargura. Y te voy a decir algo, a lo mejor al principio puedes ocultarlo, pero después se va a notar. Porque la basura, después de un tiempo, apesta. Apesta. Y tiene sus salidas. ¿No ha pasado? En los tiraderos de basura, los tiraderos y después los cubren. ¿Y qué pasa? Se hacen gases y ¡zas! Salen, ¿no? Y huelen bastante mal. Así son. Nosotros queremos cubrir nuestra falta de perdón con muchas cosas, la palabra, diciendo cosas bonitas, bla, 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 o sencillamente no tratando de no recordar, sencillamente dejando todo atrás y que no vuelva a suceder y ya, pero no perdonas. Algo va a pasar que
va a salir nuevamente. Y ese aire fétido se va a notar, aunque trates de ocultarlo. Entonces, los frutos de amargura son los frutos del no perdón, porque el perdón trae frutos del Espíritu Santo. Dios no va a dejarte caminar, porque perdonar es soltar. Y te voy a decir algo, vas a tener que regresar, como te dije, y regresar a la prueba hasta que lo superes. ¿Cuántos años te puede llevar? Todos los años que quieras. ¿Te acuerdas que te platiqué de Morelia? La señora que renta en la parte de arriba de Morelia, en la parte de abajo tiene un consultorio que era de su hija. No sabemos cómo murió su hija, pero tiene 20 años y el consultorio está intacto, nadie lo ha movido. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no ha soltado a su hija, no la ha soltado, y muy probablemente quizás hasta no ha perdonado a Dios, entre comillas, a Dios por lo que pasó. Tiene que comprender, tiene que saber, tiene que soltar, ¿sí? Entonces, no quiere decir que con esto olvides a la gente. Olvides a la gente, por ejemplo, la gente que murió. Yo nunca voy a olvidar a Nancy, nunca. Alba, yo creo que nunca la vamos a olvidar, ¿sí? Yo creo que tú no vas a olvidar nunca a tu abuelita, ¿sí? Sarita, creo que un sobrino murió en este año, nunca va a olvidar a su sobrino, ¿sí? A tu papá. Y los que tuvieron alguna pérdida, nunca los van a olvidar. Pero los van a recordar como Dios quiere que los recordemos, con paz y con gozo, dándole gracias a Dios por haberlos conocido, por haber sido parte de nuestro grupo, de nuestra familia, o de nuestros amigos, o de nuestros hermanos, por haber aprendido y crecido con ellos, por haber pasado momentos tristes, desagradables, pero también momentos muy agradables, por haber crecido bajo pero a veces Dios te manda gente para que también te cubra, para que te cuide, como en el caso de tu abuelita, ¿sí? Personas mayores que tienen sabiduría, el caso del papá de Graciela. Entonces, o sea, todo eso de verdad tienes que tomarlo, quedarte con lo bueno y desechar lo malo. Es muy difícil, Liliana, saber que ya no van a estar. Es muy difícil ver la silla vacía en la cena, a lo mejor, de Navidad o de fin de año. Sí es difícil y es un proceso. Yo no estoy diciendo que salgas del luto así, es un proceso. Pero créeme de verdad, tienes que cerrar ciclos de dolor y darle abertura a los ciclos de paz y de gozo. No estoy diciendo que olvides a la persona que se fue. Estoy diciendo que ya no te duela, que cierres el ciclo del dolor, que cierres el ciclo de estar enojado porque pasó eso. ¿Por qué? Y a lo mejor le echaste la culpa a 1000 personas por esto, porque si no hubiera pasado esto, no hubiera sucedido esto. No, sucedió porque Dios así lo tenía predestinado. Así es. Y Dios en su magnífica y grande misericordia te dio la oportunidad de conocer a esa persona y de vivir con esa persona y de aprender de esa persona. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Cierro la puerta del dolor, cierro el ciclo del dolor y le doy apertura al ciclo de la paz y del gozo y de la fe. Cierro el ciclo del miedo, porque como les dije hace 8 días, a veces cuando tienes una pérdida así rápida, piensas, ¿y se va a ir otra persona? ¿Y si se muere otra persona? ¿Y si se muere alguien cercano a mí? ¿Y si me muero yo? O sea, sí. Y tienes que cerrar el ciclo del miedo y darle apertura al ciclo de la fe y de la esperanza. Porque el miedo lo vas a contrarrestar con fe. Y como te dije hace 8 días, si tienes falta de fe, entonces te hace falta más. ¿Estás cómo? Te hace falta más Dios. Entonces, tienes que perdonar. Dios nos ha llamado a libertad. Acuérdate del ejemplo del elefante que ahorita el Señor nos dio.
llama a la libertad. Dios te llama a la libertad. No te fijes en el daño, mejor fíjate en la lección que te dejó lo sucedido. Fíjate en la lección que te dejó. Nunca es responsabilidad de una sola persona. Siempre hay dos o más que tienen que ver en el suceso. Así que asume tu responsabilidad y perdona y suelta. Y piensa en esto, ¿qué Dios no nos ha perdonado de tantas cosas que hemos hecho en contra de su palabra y en contra de Él mismo? ¿Qué no hemos hecho cosas y desobedecido y has hecho errores a veces hasta deliberados? Porque no nos hagamos tontos. Una cosa es que te resbales en el pecado y otra cosa es que te sigas resbalando 10 veces. Entonces, hay veces que nos resbalamos y de verdad, o sea, decimos, no quiero volver a pasar por esto y no lo voy a pasar. Pero hay veces que te resbalas y como saliste avante vuelves a hacerlo, y como saliste avante vuelves a hacerlo, y es una cuestión deliberada. Que no, en realidad tienes que pensar que Dios ha sido misericordioso contigo, que hasta el día de hoy tú puedes estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios, puedes haber llegado a la alabanza y puedes haber alabado a Dios y sentirse de su presencia. ¿Quién es el hombre para que Dios lo visite? Dice la palabra. Yo no soy nadie para que el Señor en algún momento me hable, me diga o me muestre. Sin embargo lo hace. Por su gran misericordia. Él me ha perdonado. ¿Quién soy yo para no perdonar a todos aquellos que me han hecho daño, deliberada o no deliberadamente? O sea, con motivo o sin motivo. ¿Quién soy yo? ¿Sabes qué acabé diciendo del cofre? Y le decía a Norma, bueno, a lo mejor ni siquiera fue el viene. Porque pensábamos que era el viene porque no le habíamos dado el dinero. Entonces, bueno, a lo mejor ni siquiera fue el viene, a lo mejor nada más pusieron una caja encima y se la llevaron y fue sin querer. Esa es mi manera en que yo tengo que justificar en mi cabeza, decir, no, es contra ti, no es contra ti, Liliana. A lo mejor fue algo sin querer. Alguien puso una caja encima y de repente la jaló y se llevó el coche. Entonces, esa es una forma y tienes que aprender a procesar y aprender a perdonar. Y decir, ya lo suelto, ya no quiero pensar más en eso. Dios hizo cosas en mí, yo ¿por qué no puedo hacerlas? Entonces, ¿quién seremos nosotros para además saber que no lastimamos algo en este año o a alguien? Y te dejo con este pensamiento. Esto es la forma en que tú vas a cerrar el ciclo de algo que te dolió a ti, de algo que te lastimó a ti o algo que te está lastimando. Pero ponte a pensar al último, cuando ya cierres tu ciclo. ¿Y qué hice yo para lastimar a los demás? ¿Qué fue lo que hice? Porque también lastimaste, no me digas que saliste así como que en cero. No es cierto. También hablaste con esa bocota. Y también hiciste cosas. Y no quiero que meter en ti culpa, porque no, este no es el punto. No quiero, porque Dios, las cosas que son de Dios nunca te van a meter culpa. Eso apréndetelo bien. No es para ti meter culpa, es sencillamente que tú también te des cuenta y perdone, te pidas perdón por las ofensas que tú ocasionaste. Y a veces yo he mandado gente al psicólogo con mi bocota que tengo. Después, un día les voy a platicar ya en confianza que fue lo que pasó, han sido como 2 o 3 veces, pero a una persona la mandé al psicólogo porque su amiga me dijo, es que la mandaste al psicólogo con lo que le dijiste. Yo así. Y no era pastora, ya puedo decir, pero sí fue una contestación muy, muy fuerte, muy dura, muy lastimosa, muy te voy a hacer daño. Ya me acordé de otra. Y es muy te voy a hacer daño. Y lo hice con toda la intención. Y la mandé al psicólogo. ¿A cuántas personas has mandado al psicólogo con tu bocota? No sé. Ponte a pensar también en eso. Pídele perdón a Dios. Y pídele a Dios que modifique esa lengua. Porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría
para cerrar ciclos en este año. Que nos dé la sabiduría para perdonar, que nos dé la sabiduría para poder darnos cuenta que nosotros también cometimos errores y cometimos problemas en otras personas. Cierra tus ojos y vamos a orar.